Hola, mi nombre es Ramón Vélez y te invito a que veas mis videos, en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años. Te espero. Bueno, parece que un muchacho se quedó dormido ahí entre medio de Portales y Olmedo, ¿eh? En fin. Bueno, vamos a hablar, ¿de qué podemos hablar hoy? Hay tantos temas para hablar, tantos temas. ¿De qué podemos hablar? Bueno, vamos a hablar del ser humano, más concretamente del ser humano en sociedad. Bien, ¿cómo funciona la psiquis humana? La psiquis humana es muy compleja, tiene muchos aspectos, mucho software, bueno, ya les vengo hablando de mi teoría de los programitas darwinianos, o sea, de los programitas genéticos, que se acumulan en la mente de las personas, ¿eh? O sea, se acumulan en la genética en realidad, ¿no? En las distintas dificultades que el ser humano tuvo que atravesar durante su periodo evolutivo, se acumularon en capas, en forma más o menos desordenada, y están ahí, ¿eh? Y tienen sus prioridades. A veces las prioridades no son las correctas, a veces las situaciones los disparadores no son los correctos, pero en general, en un ambiente natural, esos programitas deberían funcionar más o menos bien. De hecho, fueron los que nos dieron la supervivencia y los que nos trajeron hasta el día de hoy, ¿eh? Ahora bien, digamos, el ser humano es un ente en sí mismo, ¿eh? Es como la célula. La célula es un ente en sí mismo, ¿eh? Es autosuficiente, tiene todos los componentes necesarios para duplicarse. De hecho, lo único que se duplica del ser humano es la célula. ¿No? La mayoría de las formas de vida, lo único que se duplica es la célula, ¿eh? La célula es casi le diría la máquina perfecta. Yendo para arriba, bueno, después vienen los tejidos, las membranas, los órganos, grupos de órganos y los sistemas, y después arriba de todo está otra obra completa, que sería el ser vivo único, ¿eh? Que mayormente depende de su ambiente, depende del ambiente. O sea, nosotros no somos como los árboles, estamos arraigados en un lugar fijo, nosotros nos podemos mover, soportamos grandes márgenes de temperatura, somos impermeables a la lluvia, la luz solar no nos hace demasiado daño y tenemos un montón de características que nos permiten más o menos sobrevivir, mejor que muchos otros. Por ejemplo, no sé, algunos seres que son demasiado dependientes de su ambiente y en cuanto los sacas un poquito ya desaparecen, se mueren. Bueno, ¿qué pasa? La estructura del ser humano permite que, la estructura mental, digamos, ¿no? El tener un cerebro complejo, permite la asociación con fines, no con fines de lucro solamente, sino con fines de la supervivencia, o con fines bélicos o con fines de lo que sea. Y está estructurado también que nosotros podamos acoplarnos con algo superior, o sea, que cada uno de nosotros a su vez sea un órgano de un ente más grande, ¿eh? El ente más grande es la tribu, ¿eh? La tribu es el ente más grande, después viene la familia, después siguen las fratias, después siguen la tribu, después sigue, los reinos, después vienen los imperios, ¿eh? Pero esto no sería posible si no hubiera una especie de conector, ¿eh? No sé, arriba, en nuestra cabeza arriba tendríamos que tener un conector que nos permite conectarnos con algo superior, ¿eh? Ese algo superior es aquello a lo que yo llamo el gran cerebro colectivo, ¿eh? Esto no lo van a escuchar en ningún lado porque lo inventé yo, ¿eh? El gran cerebro colectivo. ¿Qué es el gran cerebro colectivo? Bueno, el gran cerebro colectivo es un montón de mentes que se unen
para formar una especie de razonamiento colectivo común. Ustedes habrán escuchado hablar de el hombre masa. El hombre masa es no tiene nada que ver con los políticos argentinos, tiene que ver con un descubrimiento psicológico, digamos, que permite a personas que se reúnen con un mismo fin, por ejemplo, en un partido de fútbol, digamos, comportarse todos como si fueran un solo individuo. Se comportan todos como si fueran un solo individuo. Entonces, cuando uno corre por un lado, todos corren para el mismo lado y se estrellan contra las puertas del estadio o derriban las barandas y caen en la cancha de fútbol y hacen desastre. O se les ocurre empezar a sacarle las camisetas a los jugadores, o los botines, los pantaloncitos. Más de un jugador de fútbol ha quedado en bola por culpa de los hinchas que se han abalanzado en banda. Bueno, ese comportamiento individualmente nadie lo haría. Nadie haría una cosa así por sí solo. Pero sí se atreven a hacerlo en masa. ¿Por qué? Porque están conectados. ¿Por qué están conectados? Bueno, es justamente de lo que estamos hablando. El cerebro humano está hecho para conectarse con otros. Es el gran cerebro colectivo, se conectan todos. Y así en muchos otros aspectos. Por ejemplo, en un teatro, cuando uno se pone a abuchear y el gran cerebro colectivo decide que merece ser abucheado, empiezan a abuchear todos. Incluso aquellos que no querían abuchear, que ni siquiera lo tenían pensado, también lo hacen. Porque no pueden quedar afuera del gran cerebro colectivo. Si vos te quedás afuera, el gran cerebro te aplasta, te mata. Primero te trata de convencer, si no te convence, te trata de forzar, y si no te fuerza, te echa o te aplasta o te mata. Ya les conté el otro día lo de la alegoría de la caverna de Platón. Cuando Platón dice que un tipo que se liberó de la caverna, cuando vuelve le dice a los otros, che, salgamos, que hay un mundo afuera totalmente nuevo y desconocido, y los que están adentro no le creen. Y termina diciendo, si el tipo insiste en tratar de liberarlos, lo más probable es que lo terminen matando. Eso, ¿por qué? Porque el gran cerebro colectivo les dice que no tienen que hacer eso, no tienen que salirse del estándar y del statu quo. Y bueno, es así, es así. Para arriba hay entidades superiores, que incluso se aprovecha, por ejemplo, para la guerra. Un claro ejemplo es, como ya les expliqué antes, la religión. La religión lo que hace es justamente eso. Encapsula a un montón de gente tras una idea, los fanatiza a todos. De hecho, es una realimentación positiva, es decir, se dan manijas todos con un hecho, o con un propósito, o con una intención, y en algún momento determinado se lanzan todos a cumplirlo, a tratar de cumplirlo. Esto no solamente pasa con los humanos, pasa, por ejemplo, con las abejas. Las abejas tienen distintos sistemas de defensa para, digamos, defenderse de enemigos. Hay ciertos abejorros que se meten en la colmena y empiezan a matar a las crías, o se llevan la miel, o empiezan a comer abejas directamente. Y las abejas individuales son diminutas en comparación. A ver un segundo, que me están llamando. Justo estoy haciendo un videito para YouTube. Espérame un segundito. Perdón, Parece que mi amigo tiene un radar, detecta cuando estoy haciendo un video y me llama por teléfono, siempre. Y lo peor es que me hace perder el hilo y después no me acuerdo y lo que tenía que decir. Y el video sale cualquier cosa. Pero bueno, vamos a tratar de seguir con la vía que venía. Estaba hablando de las abejas. Bueno, las abejas lo que hacen es usan un mecanismo que es el siguiente. Cada abeja produce una pequeña cantidad de calor, porque es una máquina muy compacta, digamos, y trabaja mucho. Entonces, ¿qué hace? Se altera el avispero cuando entra este abejorro, y en un momento determinado, incluso lo pueden ver en algunos documentales, en algún momento determinado se lanza una primera abeja al lomo del abejorro y después se lanzan todas, y lo cubren completamente. En realidad no le hacen ningún daño porque el abejorro tiene una piel tan dura que no le pueden hacer nada. Pero ¿qué es lo que hacen? Con el calor lo cocinan. Y usan un truco muy interesante. Para evitar cocinarse las mismas abejas, se van rotando, van saliendo las que están más calientes y van entrando otras. Y siguen aportando calor, y bueno, cocinar es como ustedes saben, es una reacción endotérmica, o sea que el abejorro no tiene más remedio que absorber calor hasta que se termina cocinando y se muere. Parece una cosa burda, pero en la naturaleza si funciona, listo, ya está. El darwinismo es así. No se fija en la elegancia, se fija en los resultados. Si los resultados son que tienen victoria, listo, ya está, no hay nada que hacer. Pero
actúa como un gran cerebro colectivo. Es como si alguien desde afuera les ordenara hacer eso. En realidad no hay nadie afuera que se los ordene. Lo que está pasando es que ellos tienen sus programitas mentales y de acuerdo a la situación tienen disparadores. Y el disparador, bueno, es el primer tipo que se lanza y atrás van todos. Es así. Bueno, y los humanos también tenemos un montón de esas cosas, de esas mecánicas extrañas. Y bueno, ejemplos de hombre masa hay un montón, un montón. Por ejemplo, los japoneses que se lanzaban tipo Banzai a la batalla, que se lanzan todos juntos, que no lo hicieron más porque en la Segunda Guerra no tenía ningún sentido hacer eso. Lanzarse así en conjunto contra un nido de ametralladora es un suicidio inútil, digamos. Más que están casi alineados, o sea, peor que peor. Pero bueno, era la costumbre de pelea de los samuráis y de los japoneses antiguos. Y es muy difícil, sobre todo para un japonés, desarraigarse de sus viejas costumbres. Tiene que haber un desastre muy grande para que alguien diga, che, esto no hay que hacerlo más porque no va. ¿Y qué otro ejemplo les puedo dar? A ver. Bueno, las modas es casi lo mismo. O sea, se pone de moda que uno tiene que tener un auto, qué sé yo, blanco. Y todo el mundo va a salir a comprar autos blancos. Después la moda pasa, los autos blancos no valen nada y los tienen que terminar regalando. Y después aparecen los autos rojos y todo el mundo tiene que tener un auto rojo. Y así. Y bueno, y es eso, es el hombre masa que, o la moda de los celulares, la moda de, qué sé yo, tantas modas que ha habido. Es que la persona no piensa por sí misma, sino que delega el pensar, lo delega en una especie de ente superior, que puede ser Dios o puede ser la opinión de todos los demás. Algunos filósofos dicen que la sociedad moderna es una especie de cárcel en donde cada preso, además de ser preso, es carcelero, y es tal cual así. Y los que se salen de eso, la pasan mal. Pueden ver mi videíto sobre los innovadores y el statu quo, o al revés, el statu quo versus los innovadores. Bueno, ahí lo explico mejor. Los innovadores son los tipos que empujan la humanidad, pero en general después de muertos. Mientras están vivos nadie le da bolilla. Después que se mueren dicen, che, este tipo que matamos y lo quemamos en la hoguera, ¿no habrá tenido razón al decir que el Sol es el centro del sistema solar y no la Tierra? Sí, pero ya lo matamos. Bueno, ¿qué va a hacer? Así que bueno, amigos, eso es. Tengan en cuenta siempre eso, el gran cerebro colectivo. Acuérdense que lo vieron primero acá. Así que bueno, desde este hermoso lugar les mando un saludo. Los invito a que vengan a la ciudad de Buenos Aires, que está hermosa, sobre todo ahora en primavera. Y bueno, eso es todo. No olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar, etc. Un abrazo.